Buen día, profesora Marlene. A continuación, para la asignatura Gestión Documental del Programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío, le voy a responder a 5 preguntas que usted hace en esta asignatura, en la que usted va a evaluar la unidad 1 y la unidad 2. Aquí lo que vamos a tener es un video entre 10 minutos y media horita. Qué pena el despeine. Me hubiera gustado tener en la parte de atrás, coloquemos esto un poquito acá, ahí, un estudio como el que usted pidió o un espacio académico, pero pues de hecho los que estudiamos virtualmente lo hacemos porque no tenemos siempre las condiciones de estudiar en el mismo lugar, sino que nos toca movernos por diferentes lugares. Entonces a continuación voy a contestar a las preguntas que usted plantea. Yo tengo un cuadro sinóptico, un sinóptico que hice para ir entendiendo un poquito más todo este proceso. Bueno, entonces la primera pregunta que tenemos para contestar son los principios que rigen la función archivística. Esos principios están sustentados en la Ley 594 del 2000, en especial el artículo 4. Entonces vamos a empezar a mirar uno por uno. Los fines de los archivos, la importancia de los archivos, institucionalidad e instrumentalidad, responsabilidad, dirección y coordinación de la función archivística y así hasta la nomenclatura K. Entonces, el primero que tenemos son los fines de los archivos. El fin de los archivos es que se pueda disponer de esta documentación, es decir, que estos documentos sean recuperables para uso administrativo en el servicio ciudadano, además que este tipo de archivos son fuentes históricas. Entonces, por esta razón, estos son los fines de los archivos. La importancia de los archivos es que estos archivos inicialmente, venga, quitémosle este cuadrito acá, si le decimos a esto grabar, y aquí no se me ha parado nada, ahí está grabando, está igual, o sea que bien. Bueno, continuemos acá, minimicemos acá, volvamos a sacar aquí. Listo, entonces la importancia de los archivos es que ellos son importantes para la administración y la cultura, pero son muy importantes porque potencialmente son parte del patrimonio cultural y de la identidad de la nación. Esa es la importancia de los archivos. La institucionalidad y la instrumentalidad tiene que ver con que los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos construyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, cultural, política, administrativa, económica, y todo esto pues del Estado. Institucionalidad, la responsabilidad, es que hay dos tipos de responsabilidad. Una es la responsabilidad que tiene que ver con el funcionario público de organizar y hacer buen uso de estos archivos en cuanto a la parte organizativa. Es decir, que ellos están encargados de no solamente de orientar y coordinar, sino de todo ese proceso. Pero la responsabilidad, además de los particulares, ya no es solamente la organización, conservación y manejo de estos archivos, sino son responsables por el uso de estos archivos. La dirección, que es la nomenclatura E, es dirección y coordinación de la función archivística. Esta dirección y coordinación está a cargo del Archivo General de la Nación. Ella es la entidad institucional encargada de dirigir y coordinar todo lo que tiene que ver con la función archivística. Administración y acceso es una obligación del Estado administrar estos archivos y es una responsabilidad de dirección, perdóname, y el acceso, pues el Estado administra y debe garantizar el acceso a los usuarios, a los ciudadanos,
para que puedan lograr acceder a estos documentos. La racionalidad tiene que ver con que los archivos actúan como elementos que son fundamentales de la racionalidad de la administración pública y además como agentes dinamizadores de toda esta gestión administrativa e institucional. La modernización tiene que ver con que el Estado, que es el que se encarga de coordinar, de administrar y dirigir todo lo que sucede con los archivos, tiene que tener herramientas que le permitan ir en la vanguardia tecnológica de estos procesos. La parte referente que tiene que ver con la función de los archivos es porque es una función que es perpetuadora a la medida en que debe ser por mucho tiempo, de garantía, porque garantiza que sí estén los documentos y tienen que ser documentos que cargan con el peso de la realidad, porque también tienen el carácter probatorio. Entonces el carácter es probatorio, perpetuador y de garantía. Función de los archivos, modernización, función de los archivos. Bueno, en cuanto al manejo y el aprovechamiento de los archivos, eso tiene que ver con el uso que se le da a los archivos desde la administración, pero también con que los usuarios tengan todas las herramientas para poder aprovechar al máximo todos estos documentos que ha organizado, digamos, que organizan las instituciones y los tienen al servicio del ciudadano. Y en cuanto a la interpretación se debe dar de acuerdo a la constitución política nuestra. Es decir, que no es de libre interpretación, sino que nosotros como ciudadanos interpretamos, pero partiendo de los documentos legales que tenemos, como es la Constitución o tratados o convenios internacionales. Bueno, ese, Marlene, es el primer punto que tenemos. Ahora miremos el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la historia de breve historia y definición de la gestión documental. Entonces ese lo tenemos por aquí arriba. Bueno, primero miremos qué es gestión documental. Entonces, como lo tengo aquí señaladito, es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la clasificación, manejo y organización de la documentación, producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Teniendo en cuenta esto anterior, nos vamos a ir a mirar lo que nos lleva a aquí ya está, a la parte histórica. Bueno, empezamos a hablar de gestión documental ya seriamente como después de la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de documentos que nosotros teníamos que tenía la sociedad civil en ese momento para organizar, además la parte institucional. Pero entonces, lo que tiene que ver con gestión documental viene desde siglos atrás. Inicialmente, eso le competía directamente a los administradores, archiveros, bibliotecarios, ¿cierto? Que utilizaban diversos soportes. Entre esos soportes casi todos eran de papel. Esto es, bueno, siglos atrás. Luego en la Edad Media, aquí teníamos un ejercicio de carácter patrimonial y administrativo. Cuando nos referimos a la Edad Media, nos referimos entre el 500 y 1490, 1500 más o menos. Entonces aquí tenemos un ejercicio que es de carácter patrimonial. Sin embargo, los archiveros solamente hacían parte de este proceso
cuando los archivos pasaban a ser históricos, es decir, cuando ya pasaba mucho tiempo. Ahora, eso tenía unas consecuencias muy grandes, porque cuando los documentos pasan a ser históricos, desde el origen hasta el momento en que son históricos, a lo mejor no se han conservado, ni se han cuidado, ni se tienen como se deberían tener. Bueno, luego podemos ver lo que tiene que ver con el mundo anglosajón. Y es que resulta que entre 1400 y 1500, o entre 1500, 1400 y 1500, se desarrollaron dos grandes áreas de atención de la archivística. Una es la que está relacionada con la parte histórica, cultural y de investigación, y la otra, la que está todos los documentos que están al servicio de las instituciones que producen documentos. Eso sucede de 1400 a 1500 más o menos. Vamos a mirar aquí. Voy a correr esto para dónde, para acá, para poder hacer esto aquí. Yo creo que ahí vamos a estar bien. Bueno, Marlene, la parte de 1700 a 1900, inicialmente como en el párrafo anterior en el que estábamos hablando, que después de la Edad Media, que hubo otro fragmento de tiempo en el que se cambia esta mirada. Aquí ya inicialmente se estaba hablando de la investigación histórica, pero aquí es donde nace lo que tiene que ver con el principio de procedencia. Ese principio de procedencia inicialmente parte de los holandeses, que eran navegantes, pero ellos ya no solamente utilizaban este servicio para la historia, sino para sus cuentas, para asuntos contables, porque además ellos eran navegantes. Entonces eso hacía que ellos tuvieran que manejar esta parte contable con mucho cuidado y mucho orden. Entre 1940 y 1950 es que sucede esto de pasar de pensar en un gestor de documento, a pasar a todo lo que significa la gestión de documentos. Esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial y pasa de lo particular a lo global. En 1956 inicia además la distinción entre los gestores documentales, que en ese momento eran documentos de uso inmediato e intermedio, y los archiveros, que estos archiveros ya tenían estos documentos dentro de todo un proceso, y estos documentos tenían un valor secundario o histórico. Miremos por acá, que ya acá nos vamos a encontrar con los años 60, que tiene que ver sobre todo con las bases de datos que se crearon en una universidad en Estados Unidos y en una biblioteca. En la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y esto sucede porque empiezan a crear programas de bases de datos que son conocidos como MARC, M-A-R-C, que significa catalogación legible por ordenador. Aquí, colocámoslo aquí. Bueno, luego, ahora pues en la actualidad lo que nosotros nos encontramos es que con la llegada de todo lo que tienen que ver las bases de datos, porque lo que hizo la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos fue abrir esa puerta de la creación de bases de datos. Aquí ya se presentan otros procesos y aparecen otras herramientas y otro tipo de lectores, además de bases de datos. Pero sobre todo esto tiene que ver con la aparición del correo electrónico, de todos los mensajes y toda la documentación que se mueve en el campo electrónico. Entonces, por esta razón llegaron otro tipo de aplicaciones y otros elementos, como son los procesadores de texto. Ahora pues coexisten en el mundo diversas maneras diversos sistemas
de gestión documental. Y esto tiene que ver además porque actualmente todas estas herramientas permiten encontrar y recuperar la información que nosotros necesitemos de cualquier lugar y desde cualquier lugar. Entonces esto corresponde a la pregunta número 2, que tiene que ver con la breve historia. Ahora vamos a mirar la tercera pregunta. La tercera pregunta obedece a los procesos de gestión documental. Ay, Dios. Bueno, entonces dice, por los principios, perdón. Vamos a mirar esta que es los principios. Vamos a cambiar esta partecita acá por principios. Tengo este cuadrito sinóptico que de necesitarlo en algún momento yo lo voy a ir nutriendo, y si alguno de mis compañeros lo necesita, pues aquí estará. Bueno, estos principios de gestión documental están sustentados en el artículo 28255. Vamos a tratar de explicarlos brevemente. El primero es la planeación. La planeación tiene mucho que ver con todo lo relacionado con el análisis legal. Es decir, que si yo voy a iniciar un proceso de gestión documental, tengo que analizar cómo es todo este marco legal, funcional y archivístico para poderlo hacer. La eficiencia tiene que ver con que las entidades produzcan solamente los documentos necesarios, no una cantidad de documentos, sino solamente los necesarios. La economía es que todo este ejercicio de gestión documental, todo este proceso se haga buscando el ahorro, de los diferentes elementos o de los diferentes ítems que tenemos a lo largo del proceso. El control y seguimiento es que las entidades deben asegurar ese control y seguimiento de la totalidad de los documentos que produce y hacerle seguimiento desde el inicio hasta el final. La oportunidad tiene que ver con que las entidades tienen que proporcionar esas herramientas que faciliten el acceso oportuno a los documentos por parte de los ciudadanos. La transparencia es que estos documentos, que son finalmente los que evidencian las actuaciones de la administración, deben ser portadores de verdad. O sea, todo este proceso debe ser muy transparente y todos los documentos tienen que apuntar a que haya una transparencia. Por eso debe ser hacerles el seguimiento todo el tiempo. La disponibilidad es que las entidades y todos los procesos de gestión documental deben ir direccionados para que los documentos estén disponibles para los usuarios en el momento en que los necesiten. La agrupación, además, que es este punto H, es que al implementar estos sistemas es muy importante que la clasificación, la descripción, todo lo que tiene que ver con la metadatos, con la parte de metadatos del texto, del contexto, la estructura, el contenido, todo esto haga parte, como su nombre lo indica, de agrupación, que haga parte de un conjunto. El vínculo archivístico obedece a eso, obedece a que primero se dé toda la agrupación, o sea, que los documentos partan y tengan un ciclo, por así decirlo, y que haya un vínculo archivístico entre todos estos procesos. La protección del medio ambiente, en aras de proteger el medio ambiente, los documentos no deben ser siempre en papel. Primero porque los documentos que están soportados en papel tienen un alto grado de nivel perecedero, y porque hoy en día
tenemos muchos medios para no tener que utilizar tanto papel. A ver dónde vamos. Protección del medio ambiente. Autoevaluación. Esta autoevaluación debe ser muy continua, debe ser seguidita y debe ser continua. Y esta autoevaluación se debe hacer por las diferentes dependencias de las entidades, es decir, no solamente como cuando la entidad dice vamos a revisar, sino que cada una de las dependencias debe hacer cargo de esa autoevaluación. Cuando hablamos de duplicidad y de acceso, tiene que ver con que no se vayan, coordinación y acceso. Marlene, qué pena, es que es mucho contenido para hacerlo en 15, 20 minuticos. ¿En qué parte iba? En coordinación y acceso. Coordinación y acceso es que no se dé la duplicidad archivística, es decir, y de documentos, es decir, que no estemos generando, que coordinemos de tal manera que cada uno esté desarrollando un proceso y no que estemos desarrollando los mismos procesos en diferentes áreas. La cultura archivística tiene que ver con que en las entidades, si nosotros promovemos la cultura archivística, pues estamos promoviendo un ejercicio de apropiamiento de cada uno del discurso y de las acciones. Es decir, que todos sepamos qué es lo que queremos, para dónde vamos y que tengamos claro la importancia del ejercicio de gestión documental y lo que tiene que ver con la parte archivística. La modernización es que la institucionalidad preste todas las herramientas que sean de alguna manera necesarias y modernas para que estemos hablando como dentro del mismo nivel de modernización en cuanto a la accesibilidad de los documentos. Es decir, que tengamos que se pretenda estar avanzando en este tema de modernidad. Interoperabilidad es que las operaciones que nosotros hacemos al interior de las instituciones estén diseñadas de tal manera que haya un ejercicio de interacción continua entre las diferentes dependencias. La orientación al ciudadano es que finalmente nosotros trabajamos en el cuidado de estos documentos, trabajamos para preservar el patrimonio, para preservar la cultura, para preservar los documentos históricos, pero finalmente quienes son los beneficiados son los ciudadanos. La neutralidad tecnológica quiere decir que independiente del material con el que nosotros vamos a la herramienta tecnológica con la que nosotros vamos a proteger los documentos, el Estado no nos va a decir usted tiene que trabajar con este, sino que vamos en busca del resultado. Es decir, que no nos vamos a casar de alguna manera con solo unas corrientes tecnológicas o con unos elementos tecnológicos. Protección de la información y los datos tiene que ver ahora con todo esto de proteger los datos de los ciudadanos y de las personas y los datos que soportan esos documentos, es decir, que nos peguemos a la reglamentación que tiene que ver con todo lo que significa la protección de la información y los datos. Bueno, profesora Marlene, hasta acá vamos en el tercer punto, vamos a pasar al cuarto punto, y el cuarto punto dice que son los procesos de la gestión documental. Eso tiene que ver mucho con el instructivo que usted nos colocó, que yo aprovecho para decirle que no me quedó claro el tema de los instructivos, porque hay muchos instructivos que ya están hechos, entonces yo realmente no sabía si no sé si lo tengo que aplicar a un lugar específico. Bueno, yo le dejo esto como reflexión porque no sé, yo he visto instructivos de 80, 60 páginas y cuando hablamos de hacer un instructivo me quedé cortica. Pero entonces fijémonos en cuál es esa cuarta pregunta que tenemos, artículo 4, pregunta 3, vámonos por acá. Entonces vamos a mirar esos procesos de gestión documental, que es para lo que nosotros necesitábamos el instructivo.
Vamos a poner esta camarita acá. Bueno, listo. Entonces dice que, bueno, esto está sustentado en el artículo 28255. Entonces, ¿cuáles son, digamos que cuáles son esos pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo? Y es planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. Entonces, miremos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la planeación. En cuanto a la planeación, pues es ese conjunto de actividades que están encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos. Es decir, que nosotros generamos todo esto dentro del marco legal. Es decir, que nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy bueno de planeación para poder sustentar todo lo que vamos a desarrollar. Además, nosotros tenemos que en la producción que se generen actividades destinadas al estudio de estos documentos. Es decir, que nosotros no solamente vamos a archivar documentos, sino que tenemos que tener muy claro cuáles son esos documentos que nosotros tenemos, cómo fue su ingreso, cuál es el formato, cuál es la estructura, cuál es la finalidad, y que de ahí esto se pueda enviar a cada área correspondiente. En cuanto a, vamos a planeación, gestión y trámite. Estas son las actuaciones que nosotros debemos hacer, que son necesarias para el registro de vinculación a un trámite. La distribución, además, como que nosotros tengamos claro qué es lo que va a pasar con cada documento, cuál es la parte que nosotros gestionamos y cuál es la parte que tiene que de alguna manera como tramitar. No sé si estoy siendo clara, pero eso tiene que ver mucho con las actuaciones y las delegaciones, como en las funciones, qué es lo que cada uno tiene que hacer en ese proceso de gestión y de trámite. Esto todo se hace para que haya una buena disponibilidad, para que haya un ejercicio considerablemente bueno de recuperación y acceso para la consulta de todos esos documentos. Hasta la resolución, es decir, que cuando nosotros estamos hablando de un trámite es como desde el inicio y todo lo que se requiere para llegar hasta la resolución pues de ese trámite. Yo voy a mirar acá una cosita, que este es el programa con el que estoy trabajando y voy en 27 minutos. No, profe, es que son muchos temas, esto es muy extenso, usted dice máximo 30. Bueno, preservación a largo plazo, a ver en cuál vamos, en la organización. Bueno, la organización es... No, ya me desconcentré, es que esto está muy largo. Bueno, organización, transferencia. La organización es ordenarlo adecuadamente, la transferencia es que todo esto se pueda mover por diferentes fases, verifiquemos estructura, que nosotros verifiquemos la validación del formato en el cual fue generado, bueno, todo esto. La disposición de documentos es que pues estén de alguna manera ay, no, estoy ya gagueando, profe, es que es media hora y ya estoy preocupada porque me quedan 2 minutos. ¿En cuál íbamos? Organización, transferencia. Bueno, la transferencia del conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archivos, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, todo este tipo de cosas. La disposición de los documentos es que, de alguna manera, con todas estas etapas de archivo, nosotros tenemos que tener claro con esto, o sea, las etapas del archivo, pero siempre en miras en su conservación, no solamente temporal, sino lo que tiene que ver con la parte, como hasta donde llevamos el documento en su última parte, que tiene que ver como que perdure o finalmente que nosotros lo eliminemos. ¿Listo? Además, esto está relacionado con las tablas de retención documental o las tablas que tienen que ver, las de retención y las de valoración.
Disposición de documentos. La preservación a largo plazo, pues como su nombre lo indica, es que nosotros tengamos muy claro un conjunto de acciones que estén basadas en los estándares normativos que permitan que estos documentos se puedan preservar a largo plazo. Un poquito de eso. Y la valoración es ese proceso que nosotros hacemos permanente y continuo, que inicia desde que nosotros planeamos los documentos, estamos pendientes de todo el ejercicio de producción, gestión, trámite, o sea, todo. Y aquí se denominan lo que tiene que ver con los valores primarios y con los valores secundarios. Bueno, estar pendiente de todo lo que son todas las fases del archivo para determinar su destino final. Yo creo que con el tiempo nosotros iremos adquiriendo un poquito más de cancha, de vocabulario normativo, de vocabulario que tenga que ver con esto. A mí realmente me cuesta decirlo, pues, como, y sobre todo, como le digo, en 30 minutos todos estos temas. Bueno, profe, usted dirá que yo me quejo más que una caja de pollos. Entonces, que este ejercicio de aprendizaje, a mí me gusta profundizar en algunas cosas porque es como pasar por encimita y finalmente hacer un instructivo en el que uno profundiza, pero pues me quedaron todas las dudas del mundo. Bueno, ahora miremos este normograma. Este normograma obedece a la pregunta número 5. Este normograma lo saqué del Archivo General de la Nación y lo que vamos a encontrar acá es esa pregunta que usted nos hace, que está relacionada con el marco normativo que regula la gestión documental. Todo esto que hay acá es todo el ejercicio de leyes, todo el marco normativo, y lo que está en rojo son los decretos que se mueven, que han sido derogados, y lo que vamos a encontrar en verde son los que están vigentes. A mí me parece que esto es bien interesante porque nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de ver como la parte normativa actualizada. Bueno, profe, aquí nos cogió la noche. Como le digo, me perdona el espacio, es primera vez que me sucede, porque afortunadamente cuando tengo que hacer cositas así, pues puedo contar con mi estudio y con el espacio que tengo para la parte académica, pero en fin. Bueno, ¿qué más queda pendiente? No, queda pendiente que yo sí pueda finalmente subir este video. En caso de no poderlo subir a la red por un tema de internet, se lo va a enviar a su correo. Sin embargo, voy a hacer todo lo posible por enviarlo a la plataforma. Profe, hay otra cosa que tiene que ver con el punto número 1 que me lo pasé, y es que esos principios generales, que son los que rigen la función archivística, esos son los principios, pero nosotros tenemos unos fundamentales, que es el principio de procedencia y el principio de orden original. Esos dos principios a mí me parecen demasiado interesantes porque nos dicen cuál debe ser el orden en el que nosotros debemos no solamente organizar estos documentos, sino como ciudadanos, como personas de a pie. Nos dicen, claro, elementos como el saber la naturaleza del documento es muy, muy importante. Bueno, profe, para finalizar este video y sin decir más, yo espero no haber sido muy carretuda, traté de resumir, pero como le digo, profe, son muchos temas en uno. Bueno, profe, me despido con toda la esperanza de poder subir este video, que no tengo las competencias técnicas y de tecnología para hacer, pero en el último pantallazo lo que usted pide, mi nombre, Ana María Guevara. Ay, no le puse el nombre acá, o sí, no lo tengo acá, pues lo voy a poner aquí, pongámoslo acá, Ana María Guevara Sabogal. Yo espero, profe, que para usted sean muy importantes los contenidos y este tema de forma no sea tan importante, que finalmente lo que vinimos fue aquí a aprender contenidos más que un ejercicio tecnológico, ¿no? Entonces, mi nombre es Ana María Guevara Sabogal, estudiante CITBA, grupo 2, de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Le hablo desde el Darién.
Yo vivo en Armenia, pero pues este fin de semana me cogió en el Darién. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Riquilín.